Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por continuar conectados, quienes están en YouTube y ustedes por su presencia. A continuación, vamos a tener la charla del Cumandá y el León Dormido, es acerca del Nevado del Ruiz, un tema de mucha actualidad, y agradecemos al profesor Gonzalo Duque Escobar, docente de la Universidad Nacional de sede Manizales, con una amplia trayectoria en docencia. El doctor Gonzalo Escobar es ingeniero civil, con posgrados en geotecnia, geotermia y economía, áreas en las que tiene sendas publicaciones y una amplia experiencia. También se desempeña como director del Observatorio Astronómico de Manizales de la Universidad Nacional y del Museo Interactivo Zamoga. En cuanto al tema que nos atañe hoy, el doctor Gonzalo ha estudiado el volcán Nevado del Ruiz y otros volcanes desde hace más de 40 años, o sea, conoce la trayectoria y los sucesos de hace 38 años, y hoy nos va a compartir todos los conocimientos. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Bueno, para mí es un honor, la verdad es que primera vez que llego a este edificio. Conocí muy bien lo que eran las instalaciones cuando estaba Paul Schoffelberger. Allá tomábamos café abajo. Después me tocó la llevada de la avalancha. Yo tenía a cargo la coordinación científica de los asuntos del volcán, porque estaba prestando una asesoría a geotermia, e incluso con el doctor Manrique, si no estoy mal, habíamos recomendado que se evacuara Cenicafé. Lo evacuaron y regresaron las medidas de Bogotá. Con eso les cuento todo. Quisiera, antes de esta imagen, antes que me entre la carpeta ahí, el que me ayude, ponga una imagen ahí, porque voy a decir cómo se alimenta el volcán. Diciéndoles cómo se alimenta el volcán, resolver una cantidad de dudas fundamentales, porque vamos, sí. Entonces, en las imágenes, hay una que dice subducción, por ahí dice esquema, subducción, esquema por la E y subducción. En la carpeta de imágenes, en la carpeta abre esa imagen y hay una que dice, a ver, yo le digo cuál. Esa puede ser, esa que tocó, cualquiera de esas dos. A ver, esta o esta, cualquiera de estas dos. Eso, vamos con esa. Bueno, esa me sirve. A 100 y pico kilómetros de profundidad está la zona de subducción. Incluso hay sismos que no se deben a fallas geológicas, sino al contacto entre dos placas tectónicas, en donde están los fondos oceánicos, que son de hierro y magnesio, tienen un punto de fusión muy alto, esas rocas son mucho más densas, y aquí está el continente, que son rocas que tienen un punto de fusión bajito. La densidad es del 10%, el contraste de densidades puede ser el 10%, porque hablo de 3 a 2,7 y aquí de 3 a 3,3 la densidad de las rocas. Entonces, cuando uno ve un bloque de hielo, ¿por qué está el 10% por encima? Porque la densidad es 0,9 contra 1, hay un contraste del 10%. Entonces, si esto ocurre, podríamos decir que los continentes, que en promedio son 45 kilómetros de espesos, contra los fondos oceánicos, que son los que son de 10 kilómetros de espesor en promedio. El Ruiz puede tener que tiene 5 kilómetros de altura, tiene una raíz de 45 kilómetros, es el Ruiz, ¿no? Llega muy abajo, de unas rocas que se funden con facilidad. Por lo tanto, lo que se derrite aquí en la fricción de estas dos cosas va a tratar de subir y va a encontrar primero las raíces del Ruiz. Por eso no sale el volcán por el río Cauca, sino por la cordillera. Miren, pues esa cosa. Pero segundo, a más de 10 kilómetros de profundidad las rocas son plásticas. Mire que las fallas geológicas hacia abajo son zonas de discontinuidad atómica. ¿Cómo sube el magma? Fundiendo y reemplazando, funde y reemplaza, fusión y reemplazamiento. Entonces el magma aquí, como las rocas son plásticas, funde y reemplaza. ¿Y por qué sube? Porque si se derritió, ganó volumen.
entonces queda menos densa y echa para arriba, fundiendo y reemplazando, hasta que llega un momento en donde dice, por densidad ya quedé bien aquí. Esa es la cámara magmática, donde el magma entra en un equilibrio isostático. Pero ¿qué pasa en la cámara magmática? Con el tiempo llega tanto que esto se vuelve grandísimo. Y esto está más o menos a 5 kilómetros, no haya encontrado densidad. Y allá arriba hay fallas geológicas. O sea que la forma como el magma se va a mover arriba, hay que decir cuáles son las fallas geológicas que pueden estar controlando el mecanismo eruptivo de un volcán. Es una cosa bien compleja. De cómo funciona el ruido depende del tipo de magma, eso ya lo sabemos. Y sabemos que es distinto a Cerro Bravo, sabemos que es distinto a Machín, porque esos dos volcanes es un magma más explosivo, por lo tanto la erupción es una pluma de colapso, nubes ardientes, pero el Ruiz y el Tolima es menos explosivo, es una erupción de tipo vertical y no de colapso. Eso es una buena cosa. De todas maneras, aquí en la cámara magmática hay corrientes de convección, porque es una cosa grandísima. Y los gases que están abajo están en forma líquida. Y cuando van subiendo, de pronto, ¡pum!, pasan a la fase gaseosa y se forman burbujas. Eso significa que la parte de arriba de una cámara magmática, gracias a la convección, se va volviendo con el tiempo una espuma. Miren la es la evidencia que es una espuma. Y cuando yo a los muchachos en geología les mostraba la piedra Pómez, les dije, busquen y verán en qué tamaño, en qué relación ya empiezan a romperse. Que registrado, y se da uno cuenta que cuando el volumen de una burbuja triplica o cuadruplique el volumen de la diafragma que envuelve, se rompe esa burbujita, esta otra y la otra, hay una reacción en cadena y se produce la erupción. Conclusión, se necesita que una cámara magmática se despresurice para que se infle la espuma y pueda reventar. Son conceptos fundamentales. Ahora ya con esto sí podríamos ir. Bueno, y aquí tengo varios tipos de erupciones. Bueno, vamos ahora sí a la presentación. Bueno, Kumanday, el león dormido, pasemos a la siguiente imagen. Bueno, aquí tengo en ese mapa una zona de amenaza alta en rojo, y observen ustedes dónde está el cráter, prácticamente se insinúa que aquí está el cráter. Yo he tenido que complementar esta imagen que es de obtener y cambié aquí esto y calculé las distancias a los centros poblados. Entonces, hay una cosa curiosa, miren la asimetría entre las zonas de amenaza para Manizales y para el Tolima. Yo soy académico y voy a discrepar un poco, y lo hice oficialmente desde 1985. Pues lamentablemente no está el esposo de Aida, de Aida Salazar, Álvaro Jaramillo, pero él, para mí, yo creo, la zona de confluencia intertropical hace que el clima en la región andina sea bimodal. Y si el clima es bimodal, después de los solsticios y durante 3 meses, los vientos en esas temporadas de verano deben venir hacia el occidente. Miren que en 1595 hubo una erupción que se narra desde Pereira, con más de 1/4 de ceniza. Pero después de los equinoccios, durante 3 meses, tenemos el periodo seco, y entonces, perdón, después de los solsticios llegan los veranos, bueno, de los solsticios para acá, y después de los equinoccios, viento para el norte. Por eso en el 85, que fue la erupción en noviembre, las cenizas llegó a Villa de Leyva. ¿Se dan cuenta? Ahorita estamos después del equinoccio del 21 de marzo. Yo digo que ahorita la dirección más probable
en los vientos estratosféricos, porque esto aquí está pensado con el fenómeno de brisa que usted lo explicó. ¿Por qué de día suben las masas del Cauca a la cordillera y por qué por la noche se devuelve? Por el calor específico. Lo mismo pasa con el mar. El mar es como si fuera madera y el continente metal. De día se calienta, es el continente, entonces sopla para y por la noche resulta que el continente es como el metal, se vuelve muy frío, invierte la brisa. Eso aquí también, entonces el valle es como el mar y la cordillera es como el continente. De día suben las masas de aire, el fenómeno de brisa, y de noche se devuelven, pero los vientos estratosféricos, o sea que esto está pensado para el fenómeno de brisa. ¿Y esto por qué es importante? Porque los operativos del comité de emergencia, si creemos que esto va a ser la cosa, resulta que van a ser malos, porque empieza la ceniza y si en el año 1595 hubo en Pereira, de acuerdo a las crónicas, alrededor de una cuarta, dice que más de una cuarta de cenizas, con 5 centímetros ya no funcionan los carros de emergencia, el problema del agua, el problema del ganado, el problema de la ceniza que se moja, y eso es como, recuerden la historia del cemento romano. Entonces los comités de emergencia tienen que saber para dónde está venteando, para saber por dónde entran a hacer los operativos. Y las rutas aéreas, entonces también cuál es el horizonte por donde vamos a tener esto. Miren lo importante que es esto. Bueno, la otra cosa que quiero comentar acá antes de llegar acá es que desafortunadamente cuando las comunidades no entienden los fenómenos naturales, sufren y padecen las agresiones del medio sin comprenderlas. Nosotros nos preguntamos qué nos hace el volcán, pero no nos preguntamos lo contrario. Y entonces para saber qué nos da el volcán, que veamos que estamos en este lugar que yo me siento tan orgullosa del trabajo que ustedes han hecho desde el año 27 que se creó la federación, porque sin volcán no tendríamos suelos cafeteros, y entre las 7 zonas agrícolas por excelencia de Colombia tenemos, además del Valle del Cauca, además del Valle del Magdalena, además del altiplano cundiboyacense, además de la región de Tuquerres y Ipiales, otras 3, y otras 3 que son la región de Tuquerres y Ipiales, el altiplano de Tuquerres y Ipiales, digamos, una hectárea promedio de la sabana o de la región de Tuquerres y Ipiales es 25, es más productiva que una hectárea promedio de los llanos. Y entonces, ahorita mencioné una que no era, porque es la región Sinú San Jorge, el Valle del Cauca, el Valle del Magdalena. Bueno, y entonces las otras zonas tienen que ver con volcanes, que son la alta cordillera, la región de Tuquerres y Ipiales y la zona cafetera. Esas son las 7 zonas agrícolas por excelencia de Colombia. Y en la alta cordillera, si ya nos olvidamos, por ejemplo, desde el páramo de Sansón, la zona de Murillo, la zona de Roncesvalles, etcétera, hasta el páramo de Palmira, esos suelos en promedio son 10 veces más productivos que una hectárea promedio de los llanos. Eso para que entendamos. Entonces, a los volcanes debemos nosotros esos, los suelos eso, y agreguémosle el agua en el complejo volcánico para unos 2,5 millones de habitantes, y es que no somos 3. Y agreguemos la biodiversidad y la posibilidad de tener el aviturismo, todo ese tipo de cosas. Entonces, la cultura de convivencia con los volcanes es que entendamos que son huéspedes condicionantes de acciones y beneficios. Y por eso es importante que nosotros en la cultura veamos también qué le estamos haciendo al volcán, para no hacer extractivismo turístico donde las comunidades pueden cosechar eso, no explotarlo. Cuando yo hablo de suelo y de biodiversidad, no hablo de recursos. Recursos es lo que se explota y explotar viene de bomba. Hablo de patrimonio, y patrimonio es lo que se hereda. Esas cosas se cosechan, no se explotan. Desafortunadamente la Constitución en el 91, hay que entender la época, habló de recursos, llamando al agua y la biodiversidad recursos cuando son patrimonios. Yo sé que el oro sí es recurso, eso se explota, pero explotar viene de bomba. Ese verbito para esto no. Bueno, entonces pasemos acá a la página siguiente. Yo soy el que paso, sí.
Pero entonces, ¿está apagado esto? ¿Ok? A ver. Y no nos pasa, imagínense. Ahí sí, ahí sí. Ah, bueno, gracias. Muy amable, bueno. Bueno, este volcán llamado por los indígenas Cumandai, que significa banco hermoso o mesa hermosa, o también Tama, que es el padre, algo así, está en lo que Eliseo Reclus, cuando habla de su obra Colombia, escrita en 1895 y publicada en 1905, fue el primer libro que yo tuve de muchacho de geología, y yo me metí en este mundo. Eliseo Reclus decía, hablando de la mesa de Herbeo, en esa zona malamente llamada páramo, pues no aparece el frailejón, planta característica de las altas cumbres, bla, bla, bla. Bueno, les cuento eso. Eso lo aprendí yo de memoria, estaba en bachillerato. Después estuvimos haciendo el levantamiento geofísico y nosotros hicimos geoeléctrica y gravimetría en 1000 kilómetros cuadrados, 100 de sur a norte, 10 y 10 de ancho, 1000 kilómetros cuadrados desde el Machín hasta la zona de San Diego, todo ese parque, y encontramos que arriba el espesor de las lavas estaba en la laguna y en letras entre 800 metros y 1 kilómetro. Entendiendo es que gracias a los volcanes tenemos páramo. Por eso les decía que gracias a esto tenemos agua, biodiversidad y todo. Mire todo lo que nos ha dado el volcán. Bueno, esos glaciares son bien interesantes porque si en la época de la glaciación nosotros teníamos entre 1000 y 1500 kilómetros, hubo un máximo incluso de 1500 kilómetros cuadrados de hielo, ahí vamos a tener la posibilidad de que se forme el territorio donde está el Quindío, el glacis del Quindío, que es el 30% del departamento. Son rocas porosas y eso hace que tengamos un acuífero bien importante en el río La Vieja, pero Manizales vayan por la Panamericana y bien piedras redondas, avalanchas. Las avalanchas no iban por la carrera 23, no desafían la gravedad, sino que Manizales estaba hundido. Después llegó la fuerza que movió la cordillera y levantó a Manizales, y esa misma fuerza y exprimió a San Cancio como masa que sale por aquí por entre los dedos. Por eso la altura del cerro San Cancio es la misma de Chipre y de Kempis, porque la fuerza tectónica que lo exprimió es la misma que levantó a Chipre. Pero así como Manizales tiene esas piedras redondas por la Panamericana, bajando la Frencia, evidencias de flujos de lodo, los tenemos en Pereira y en Ibagué, que es un abanico aluvial. Del territorio donde nosotros estamos incorporados, entonces es un paisaje que tiene su origen volcánico. Vivimos en una tierra que tenemos que convivir con volcanes. Estamos hechos incluso en nuestra sangre y todo el hierro y todos los minerales que nos alimentamos. Yo creo que el volcán es en parte responsable de todo eso. Bueno, después hubo otro periodo de 100 años, entre 1550 y 1850, donde los hielos tenían 100 kilómetros cuadrados de hielo contra 10 de hoy. Son los responsables de los arenales del Ruiz. Hubo una pequeña era glaciar en la Tierra que duró 300 años. ¿Por qué? Cambios en la constante de radiación solar. Por lo tanto, la constante de radiación solar no es tan constante como se dice. Hubo hielo en el Ebro, en España, no tiene por qué haberlo. Pero aquí tuvimos esa época, el Quindío era un nevado, al igual que el Cisne. Ya no son nevados, pero fueron denominados nevados. Y es muy importante porque este periodo de 300 años coge dos erupciones históricas, 1595 y 1845. Y con más hielo, pues vamos a tener flujos de lodo más grandes. Por ejemplo, en el caso de 1985, yo tenía a cargo, pues, una parte de coordinación, porque trabajaba con la gente de geotermia, estaba la doctora Marta Lucía Calvache, María Luisa Monsalve, que eran tesistas, y yo estaba asesorando el proyecto de geotermia, y entonces me tocó medir lo de la avalancha, y también medía y otras cositas. Por ejemplo, los hielos se afectaron un 19 a un 20% la superficie, y se fundió entre alrededor del 10% de los glaciares del Ruiz.
Pero en esa época teníamos nosotros 20 kilómetros cuadrados de hielo, porque a mí me tocó medirlos por los trabajos de geotermia. Hay 3 veces más de lo que teníamos. Bueno, teníamos 29 kilómetros entre todos los 20 el Ruiz, 6 en Santa Isabel y 6 y 3 el Tolima. 29 kilómetros cuadrados. Algo sobre la historia del volcán. Resulta que el volcán tiene alrededor de 1.8 millones de años. Pero el cinturón, el basamento, que es la cordillera central, se formó hace 550 millones de años, cuando eso no había gente en Manizales, el mundo estaba en los mares. 550 millones de años. Se forma el cinturón cristalino de la cordillera central. Vuelvo y repito, era más bajita. Usted para ir a Letras no necesitaba Guadas. A Fresno no necesitaba Ruán. Era 1 kilómetro más bajita la cordillera. Hace 250 o 230 millones de años se formó la cordillera del Chocó y el Valle del Cauca es una lengua del mar atrapada. En esas 2 cordilleras primero se forma el noreste, la Sierra Nevada, en la segunda se forma el suroccidente, la Sierra Nevada. La costa es solo una lengua del mar. Se fue llenando de sedimentos y hace de 20 a 40 millones de años, porque eso tarda muchos millones de años, se forma la cordillera donde está Bogotá. Se forma por una cosa que no es la subducción, sino simplemente la erosión hace que pesen mucho los sedimentos, se hunden, hay un rebote elástico, hace así, y entonces las perforaciones petroleras que hemos tenido en Colombia muestran que el altiplano se ha levantado 2,5 kilómetros con relación al nivel que tenía. Las rocas de la cordillera oriental colombiana son de muy mala calidad, porque son rocas sedimentarias. Miren el caso de la vía al llano, todos los problemas. A diferencia de las rocas metamórficas de la cordillera central y también de las rocas más bien de origen oceánico de la cordillera occidental de Colombia. Después de ese periodo hay un periodo de 800.000 años que son de grandes derramas de lava. Hay uno que puede tener alrededor de 30 kilómetros, algo así, que llega al Líbano. Derrama, y se forman calderas de 10 a 5 kilómetros de diámetro. Cuando ustedes vayan al centro Gualí, al Cerro Gualí, miren cómo la conformación, encuentran prácticamente una estructura medio caldérica y residual, ¿cierto? Eso es como una forma curva. Se forman eso, y hay grandes derrames de lava. Entonces, después sigue un periodo de 500.000 años donde ya se forman los edificios volcánicos. En ese periodo, pues se forma el cráter Arenas, en ese segundo periodo. Y el estratovolcán, todos esos volcanes de ahí. Pero el vulcanismo ha emigrado de sur a norte, pero también de occidente a oriente. Es mucho más viejo el Paramillo de Santa Rosa y mucho más reciente el Nevado del Quindío, pero también es mucho más viejo el Nevado del Quindío y el Nevado y el Paramillo de Santa Rosa que el Ruiz y que Cerro Bravo. Hay una gran falla geológica que es la falla palestina, que es una falla de rumbo que se ha movido así horizontalmente. Ibagué estaba a 30 kilómetros o 27.8 kilómetros o Manizales más al sur, como lo quieran ustedes. Se han movido. Y esa es la falla maestra, pero hay otros sistemas de fallas. Por ejemplo, una falla pequeña que corta este sistema es la que explica la piraña y la Olleta. La Olleta con 80.000 años, la piraña con 100.000 años de antigüedad. Pero estoy diciendo que entonces hay un periodo de 500.000 años y todavía no se ha formado eso, porque sigue uno de 150.000 años donde sí se forman la piraña y la Olleta, pero también otros cerros como, por ejemplo, en la Laguna Negra, que dicen que la laguna de Chinchiná, pero el río Chinchiná nace en Letras y no ahí. Esa colina de Boone, según Darrell Herr, que fue quien dató lo que yo estoy diciendo, tiene 150.000 años de edad. Y después sigue de esos 150.000 años con grandes domos que explotan y se forman estos cráteres secundarios. ¿Cómo se forma un cráter secundario?
cuando la chimenea está muy alta y sobre todo si se tapa el cráter principal, puede reventar por un lado, pero busca zonas de debilidad y las zonas de debilidad del Ruiz tienen que ver con la falla palestina que es rumbo norte 10 este, es decir, es de sur a norte, digamos así, es la falla principal, y hay otra falla secundaria que es la que explica alineados la Olleta, la Piraña con el cráter Arenas a 4 kilómetros y a 4 kilómetros al occidente y al oriente, la Olleta y la Piraña respectivamente, 3 cráteres alineados. Esto es bueno porque si hay actividad sísmica y de pronto se tapa el cráter, pues el volcán busca zonas de debilidad y ahí tiene 2 zonas de debilidad. O trabaja de sur a norte y es más débil por la morfología del volcán, la zona norte que el sur, porque miren que el cráter Arenas está excéntrico, ¿sí o no? Pero si la falla que va a controlar es la falla este-oeste, porque la actividad sísmica ha estado al sur-occidente, ¿de acuerdo? Entonces, si se llega a movilizar para la zona de la Olleta, pues es una zona de debilidad y eso lo tenemos que saber. Ya, lo tenemos que saber. Bueno, sigamos pasando ahí, pues. Bueno, el Ruiz entonces tiene 2.500 metros de altura el edificio volcánico y se erige hasta 3.300 metros sobre el nivel del mar. Queda, el edificio volcánico tiene 2,5 kilómetros y cuando yo hablo de la cámara magmática y las fallas que están es en el basamento, no dentro del edificio, es en el basamento. Y en el basamento es donde se decide cómo va a funcionar el volcán, con el tipo de magma y con la estructura interna del volcán, sobre todo lo que ocurre en el basamento. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo de una vez, que yo sé que esto es un poquito enredadito. Sigamos. Bueno, y en los últimos 11.000 años ha tenido 12, sí. Ah, yo soy el que tiene que pasar, sí. En los últimos 11.000 años el Ruiz ha tenido 12 etapas. Sí. Sí. Ah, bueno, ahorita yo tengo la imagen ahí, se las traje, pero tiene la estructura de un domo volcánico como el Cerro San Cancio, que es un volcán fracasado, pero sabemos que es un cráter porque por eso no tiene cráter, el Morro San Cancio. Es un domo que como el caso del Machín. El Cerro Machín, eso es otra cosa bien importante. Usted ve el Cerro Machín con un domo ahí en una caldera de 2,5 kilómetros aproximadamente. Pero para mí hay una cosa buena de eso, porque es que se tape un cráter es una mala cosa. Que yo veo que ese domo es una estructura poligénica a la hora del té. Hay 3 domos superpuestos. Lo digo así porque muchas veces se tapa un volcán y puede salir un domito por el lado. Como el magma funciona por fusión y reemplazamiento, espera uno que el tapón en el caso del río no nos haga malas jugadas, ¿cierto? Pero son conceptos que yo tengo con mi experiencia, pues, y la observación de todos los volcanes comparándolos. Bueno, entonces, resulta que en el Holoceno, que es el periodo humano, el Ruiz ha tenido algunos eventos que se pueden datar, porque cae la erupción de ceniza y entonces sepulta un horizonte orgánico. Este trabajo también lo hicieron varios personajes, Darrell Herr, bueno, otros están en la bibliografía citados ahí. Lo que les voy a decir es que con radiocarbono 14 se han datado erupciones importantes, porque son muchas, pero importantes no todas. Una del año 6.660 antes de Cristo, otra del 1245 antes de Cristo, otra del año 850 antes de Cristo, otro del año 200 antes de Cristo, y después empieza ya para la era actual una erupción del 350 después de Cristo y otra del 675 después de Cristo, pero por ejemplo la erupción de 1595 no he podido ver una capa que me convenza, y la de 1595, la de 1845, sí he visto depósitos de nube ardiente
porque así la literatura hable de las cenizas de 1595, Cieza de León, Fray Pedro Simón y todo, de 1595 lo único que se describe es el flujo de lodo, que incluso sube el capitán Acosta allá y dice que pasó en Armero, murieron 1000 personas ahí en ese territorio. En la de 1595 habían muerto 600 indígenas gualí aproximadamente. Pero esa erupción de 1845 en volumen, ahorita la vamos a ver, duplica seguramente la de 1595, si la juzgo por los flujos de lodo. Si la juzgo por eso, los flujos de lodo de 1595, que es el segundo, de 1845 es el más grande, y el de 1985 fueron levantados por el Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, un trabajo riguroso de mapeo y todo. Y el volumen de lodo, me tocó calcularlo a mí, fue 1000 kilómetros, perdón, fue 100 kilómetros de 1985, de flujo de lodo más o menos por mitad agua y sólidos, por mitad agua y sólidos en Armero, el promedio fue de 2 metros de espesor, se desinfló el flujo de lodo y vimos que estaba funcionando del 40 al 50% la relación de sólidos a agua. Aquí también lo hice en el pescado porque vine aquí a hacer varias medidas, a ver cómo había sido la cosa, los árboles aquí que también, ¿cierto? Los tallos, sí, así es. Bueno, ese tipo de cosas. Como dato para ustedes, el Cerro Bravo tiene erupciones datadas, también hablo del año 1720, 1050, 700 y 750, lo que está mostrando que Cerro Bravo es un volcán que funciona cada 300 o 400 años. Gracias. Y estamos ya a tiempo, con Cerro Bravo ya estamos a tiempo. Pero les cuento esto. Por fortuna, bueno, yo me tocó llevar a un vulcanólogo muy importante japonés allá, lo llevé, yo tenía esa preocupación con Cerro Bravo, y me dice, ¿y usted qué ve en Cerro Bravo? Es que yo cada año subo con los alumnos y hago un ritual, porque la verdad es que lo hacía con los alumnos. ¿Quién fue el que vio conmigo topografía? ¿A usted no le tocó ir conmigo a Cerro Bravo? Bueno, solía ir. No, es que fue alumno mío, pero en topografía, pero yo iba con los alumnos y lo subía. Es raro que no, porque subía a Cerro Bravo y entonces les mostraba los cráteres. Vea, ese cráter es más antiguo y más grande, el otro más chiquito, el otro más chiquito y el otro más chiquito. Entonces yo me llevaba al señor porque tenía la teoría de que Cerro Bravo iba para abajo. Es decir, es un cráter de segunda generación. ¿Por qué? Porque yo ya sabía la historia del Ruiz. Y el señor dije, no, sí, no, está clarito, profesor, que lo más reciente está tapando lo más antiguo y el Cerro Bravo cada vez va más pequeño, como dice usted arriba, la lagunita, que era prácticamente el último anillo, es un buen testimonio. Pero yo estoy viendo aquí otra cosa con las calderas. Calculo que el día que se murió el Cerro Bravo padre, porque este volcán es de segunda generación, no sé si la pluma eruptiva alcanzó 60 u 80 kilómetros de altura. Para mí subían hasta 20, 30 kilómetros, pero no sabía eso. Miren, pues eso les cuento. ¿Cómo sería el Cerro Bravo padre? Pero les cuento que el Cerro Bravo de ahora es un volcán de segunda generación. También, más adelante, los de Ingeominas encontraron que el Machín había tenido una erupción de 5 kilómetros cúbicos. Con 1 kilómetro cúbico, que usted lo vuelva ceniza como el coeficiente de abundancia o abultamiento o de ganancia de volúmenes del 30%, usted puede tapar una ciudad como Manizales con 100 metros de ceniza, con 1 kilómetro. Y si la erupción del Machín fue de 5 kilómetros cúbicos, entonces la fuerza que yo hago es que el tapón que tiene, que yo no sé si tiene 5 u 8 kilómetros, ojalá fuera de 8, para que le dijera que no funcione, porque ese volcán, saben ustedes que tiene a Cajamarca y a Maine al lado, y las erupciones no son de tipo pliniana, que son verticales sostenidas, sino peleanas, que son de colapso. ¿Ya? Nubes ardientes para todos los lados.
Siguiente soy yo. Bueno, aquí tengo, perdón, la zona de confluencia intertropical para el tema de los vientos. Ahí la tengo. Vean aquí los tipos de erupciones. Miren las dos columnas del lado izquierdo. Arriba tenemos una columna de tipo pliniana y abajo una peleana. La peleana es para Cerro Bravo y para el Machín. La de arriba es para el Ruiz, para el Tolima y el Santa Isabel. Pero en estas columnas, por el efecto de boquilla, puede haber una cosa que se llama surge, que es una nube ardiente secundaria que sale como lanzado como proyección balística o que se desprende de la columna vertical porque muchas veces forma hongo o se desprende un surge emergente o un surge de colapso. Son pequeñas nubes ardientes que es lo que puede tener el Ruiz, no como esta otra, que eso es mortal, porque esto alcanza, digamos, Manizales está en zona de amenaza baja por una nube de estas de Cerro Bravo, que está a 20 kilómetros. Y el Ruiz, que a 20 kilómetros estará la nubia, pero Manizales en promedio está a 30 kilómetros de la Plaza Bolívar del Ruiz. Es una pluma de este. Y el surge afecta a los 5 o 7 primeros kilómetros, aunque en el mapa de amenazas prácticamente han tomado como medida de seguridad llegar a 10 kilómetros de distancia donde podemos tener una nube ardiente. Para que veamos cómo funciona les voy a mencionar una cosa, pero no significa que el Ruiz la va a hacer, aunque yo sé que en el primer mapa habían puesto una cosa similar y nosotros con Franco Barbery y todo, y lo hicimos por escrito, objetamos que pusieran erupciones laterales dirigidas de ángulo bajo, lo que se llama blast, en el mapa de amenazas del Ruiz, porque decía Franco Barbery y el equipo de él, Mauro Rossi y todo, yo estudié geofísica con los italianos. Decía él que volcanes que hayan tenido un blast no tienen por qué repetirlo y los que nunca lo hayan hecho lo pueden hacer. Entonces las cosas singulares no deben aparecer en mapa, ya lo quitaron por lo menos en el mapa de la versión del 2015. En todo caso, en el caso del Santa Elena, sale una nube ardiente a 600 grados centígrados y a 600 kilómetros por hora, ganando volumen, pierde temperatura y velocidad. En la mitad del camino va a 300 grados centígrados y a 300 kilómetros por hora. Y al final, cuando ya va a 100 kilómetros por hora y a 100 grados centígrados, se deposita el material. Otras veces se deposita antes, por ejemplo, cuando ustedes suban por el Río Claro, ven a Conventos y Playa Larga, incluso a Río Claro ven unas mesas ahí que fueron erosionadas porque la falla de Río Claro es una falla activa, entonces eso se había llenado de nubes ardientes del Ruiz, así de sencillo, que es en ese periodo que yo les decía a ustedes, de 500.000 años tal vez, y algunas, porque son estructuras poligénicas de varios y algunas partes superiores de los últimos, de esos 150.000 años que anteceden a los 11.000 años que yo estaba mencionando de ahí. Nubes ardientes. En todo caso, en el Santa Elena, a una distancia como de la que está Manizales, cogió un bosque de abetos con árboles de 50, 70 centímetros de diámetro y 30 o 50 metros de altura, los dejó ramas y todos los palos acostados en la misma dirección. Es decir, una ciudad, pues quedan acostadas las columnas, pero ni pregunte usted por las paredes, porque de eso no queda nada. Eso es una nube ardiente de una erupción lateral dirigida, que no es nada bueno. Pero en todo caso, en el Ruiz, las erupciones son de tipo pliniano como esta. Ahí la ven ustedes con toda claridad. Ahora, es bueno saber que nosotros tenemos deficiencias en la historia. De acuerdo a la teoría de la ocupación temprana, el hombre entró a América hace 12.000 o 14.000 años por Alaska. Esa es la teoría de la ocupación tardía o temprana, y en 1.000 años ocupó todo el continente, aunque esa teoría, que es la oficial, no explica cómo es el caso de Chiribiquete, porque el arte rupestre tiene 20.000 años. Entonces, ¿quién lo hizo? Eso es bueno saberlo. Entonces, tenemos muchas deficiencias. De ahí la importancia de la datación que se permite. Aquí tenemos los 3 flujos de lodo de 1845, miren el tamaño, 1595, miren el segundo de 1845, y mira el último, que yo creo que hasta les quedó un poquito exagerado. Pero bueno,
pero lo hicieron geológicamente, entonces yo les creo a ellos. La erupción del 85 fue de tipo subpliniana, no de tipo pliniana. La primera es evidentemente pliniana, y entre estas dos hay 250 años de espera. ¿Por qué si el Ruiz debería estar teniendo erupciones más o menos cada 100, 150 años? La teoría que yo tengo es que está tapado el cráter, por eso no se hablar de cenizas, es que no hay nada, pero sí hemos encontrado depósitos de nube ardiente en la vía Murillo, uno los ve ahí, se pueden diferenciar con toda claridad, y sobre todo cuando hay una colina y pasa al otro lado, uno nota la asimetría, porque las capas de tefra no están paralelas con el relieve, como es producto de caída en el caso de las cenizas volcánicas. Dice Fray Pedro Simón, entonces yo lo que pienso es que el mapa de riesgos nos invita, es el mapa, a atender una erupción de este tipo que es pliniana y no una erupción como la de 1985 que fue de 1/10 de kilómetro cúbico, y quítele otra décima de un Morro San Cancio que le salió al Ruiz abajo porque se exprimió magma a la superficie como masa que mete en la mano y uno cierra y le sale por los entrededos. Ese Morro San Cancio que hay en el fondo del cráter tiene 60 metros de altura y el área es el óvalo más o menos de 150 por 180 metros, está tapando una parte considerable del cráter. Está tapando una parte considerable. Y ahorita lo que se ha estado movilizando en magma, por lo que menciona el observatorio, no parece ser un volumen importante, pero ya las anomalías térmicas muestran que hay presencia en la zona del cráter por la temperatura que se registra. Y les voy a comentar esto, las rocas son muy malas conductoras de calor, muy malas. Yo tuve a cargo la sacada de agua del túnel de la línea, hice también la interventoría del Manual de Túneles de Colombia y por eso también caí a hacer ese tipo de manejo y ahí está el machín, entonces teníamos que trabajar el tema de las aguas termales y todo ese tipo de cosas. Las rocas son muy malas conductoras del calor. Y si en el edificio volcánico que está arriba, de las fallas que están abajo, de la cámara magmática que está abajo, todo eso está en el basamento, entonces el magma está arriba. Y no hay un reporte importante de grandes deformaciones. ¿Qué concluyo yo? Incluso los volúmenes de gases que se han reportado no dan para pensar en un gran volumen de magma. Cuando el magma, la actividad es profunda, puede salir HCO y CO2 porque el carbono es muy volátil. El azufre no tanto, pero si sube el magma más, ya puede salir H2S y SO2. Aquí tenemos esa presencia, pero ya les cuento algo más. Y si sube más, ya podríamos tener cloro, porque el cloro es muy inferior la volatilidad y le cuesta. Y tiene que subir más para que salga hidrógeno. Cuando nosotros estamos haciendo en el 85 el monitoreo, como decíamos nosotros que íbamos a monitorear, la clave era esta. Aquí está el volcán. Si el magma está abajo, deforma toda la montaña y poquito. Si está arriba, solamente el cráter y mucho. Si el magma está abajo, solamente sale carbono, bueno, y si está más arriba azufre, más arriba cloro. Y con los sismos también la profundidad de los sismos nos decía a qué profundidad están los epicentros, pero también la energía sísmica, el volumen de gas, el volumen absoluto y las deformaciones en absoluto nos decían si la erupción podía ser grande o pequeña, era lo que teníamos. Pues el día antes de la erupción se sacaron muestras y la noche de la erupción estábamos en el laboratorio de física, de química de la universidad, estudiando los gases con el equipo de geoquímica de la universidad, pero teníamos que bajar a ese cráter que tenía 175, 180 metros de profundidad, hoy tiene 275 metros de profundidad, yo ya no bajaría ya, además a mí me operaron de la cadera, ya no hago ese tipo de juego. Dice Pedro Simón que a las 8 de la mañana se oyó un ruido muy fuerte y otros 3 menores que se sintieron 30 leguas a la redonda, los 3 menores. Se oscureció el cielo, se acostaron las gallinas, a tal punto que no se leía una carta, se acostaron las gallinas y empezó a caer una arena y cenizas nudas.
y al otro día había más de dice él textualmente, más de una cuarta, puede ser un palmo, puede ser una cuarta, arena, y las vacas no dieron leche, y yo que esperar jueves santo, viernes santo y sábado santo, hasta que el Señor mandó las lluvias y lavó tanta pestilencia. Entonces, esto es bien importante para entender que si a 40 kilómetros, porque Cartago quedaba en donde está el zoológico de Pereira aproximadamente, tenemos una cuota de ceniza, entonces, de acuerdo a la dirección del viento, hay que tener previsiones, porque con más de 5 centímetros no funcionan los carros en las carreteras, los techos de las casas, si se moja la ceniza, recuerden el cemento romano, además, además el ganado, además los cultivos, además las fuentes de agua. Eso es bueno para saber qué puede ocurrir con eso. Pero me parece que esta erupción de Fray Pedro Simón se ajusta a lo que tiene el mapa de amenazas que hay, y es la que hay que atender. Que la erupción es pequeña, sí, y ojalá que lo sea, pero no se olviden que un volcán tiene que despresurizarse para que venga la gran erupción. Entonces puede que la erupción chiquita y el domo y lo que haya hecho le diga, bueno señor, ahora sí funcione. ¿De acuerdo? Por eso es que no se puede relajar. Ah, perdón, aquí estoy. Todo esto para decir que la erupción del río fue de 1/10 de kilómetro cúbico, y aquí tenemos la extensión de los flujos de lodo que afectaron alrededor del 20% de los glaciares y fundieron el 10% del hielo. Y no se olviden que mitad agua y mitad sólidos, entonces las erupciones van acompañadas de lluvias torrenciales, pero también de tormentas eléctricas importantes. Aquí tengo el domo, miren el domo, vean el cráter que está funcionando hoy en día. Y hay una asimetría, donde está la zona verde, miren, el domo volcánico que está taponando el cráter es este tan grande. Y quedó un cráter aquí pequeño, este está botando cenizas y este tiene actividad fumarólica. La fumarola es ese roto por donde sale la pluma de vapor, pero las cenizadas se han estado actualmente dando por este cráter prácticamente. Esta es la obstrucción que tiene. Esa es la obstrucción. ¿Ah? No, es que el cráter era todo eso, pero se le atravesó ese morro y quedó con ese cráter principal, y uno chiquito ahí, pues el rojito. Y el otro es una fumarola, solamente da vapor, pero no está dando cenizas. Eso es lo que tiene actualmente. No olviden que con las cenizas hay problemas para las personas que tengan bronquitis crónica, exacerbación del asma ya preexistente y las enfermedades cardiopulmonares, pero también hay que proteger la vista, además de las vías respiratorias. Aquí tenemos algo bien importante. Aunque nosotros podamos predecir un eclipse, el 5 de julio del año 2003 hay un eclipse de 5 minutos y así es. Resulta que yo no puedo decir hoy que está el día bonito, si mañana está entre 9 y 10 de la mañana va a estar haciendo calor. Lo único que uno puede hablar es de pronósticos. Igualmente en los sismos, usted sabe en dónde, pero no cuándo. La cuestión temporal no se puede predecir. La espacial sí, como en esto, sino un simple pronóstico. Entonces, las erupciones, al igual que el clima y al igual que los sismos, son objetos de pronóstico. No olviden que un volcán es un sistema que acumula energía, bueno, magma, que es roca fundida que viene de por ahí abajo, y entonces, como los tiempos geológicos van cambiando, tal cual les comenté la historia geológica del Ruiz, ahorita podríamos decir que el Ruiz es un volcán que tiene erupciones del orden de 1 kilómetro cúbico cada 100 o 150 años. Por ejemplo, si en 250 años, a juzgar por la magnitud del flujo de lodo, la erupción fue el doble de la de 1500,
es decir, 2 kilómetros cúbicos, y en 200 años se acumulan 2 kilómetros cúbicos, en 150 años, que es entre 1845 y 1985, tendríamos 1.3 kilómetros cúbicos de magma almacenado. Es una regla de tres, pues estimativa, pero no es que lo hayamos medido, sino estimado. Entonces, el Ruiz tiene pendiente una cuenta para una erupción de tipo pliniana y no subpliniana, que es la que podría tener si funciona el magma que hay ahorita, pero hay que atender la otra. Bueno, yo creo que aquí les voy a mostrar la piraña rápidamente. Es un cerrito que vean esta puntica que está aquí atrás. Esta es la piraña, esta es la olleta. Aquí está la olleta y la piraña, 4 kilómetros y 4 kilómetros alineados con el cráter. Y estos son domos que hay entre Cerro Bravo, porque del Ruiz a Cerro Bravo parece que hay varias fracturas de la corteza abajo que explican que tengamos varios morros de eso que parecen unas sillas de cabalgar entre Ruiz y Cerro Bravo. Pero Cerro Bravo ha surgido, vuelvo y repito, como un volcán de segunda generación en el entorno de una falla satélite. Es que las fallas geológicas que abajo están bien definidas, conforme van subiendo, después de en los últimos 20 kilómetros de ser la corteza tan plástica, se vuelve frágil y se florean las fallas geológicas. Por ejemplo, la falla de Romeral tiene un trazo por la Violeta, otro por la Siria y otro aquí en el puente del río Chinchiná. ¿Por qué? Porque ya es muy arriba donde las rocas son frágiles. Lo mismo pasa con el caso de Cerro Bravo. Es la evidencia de que se arman ciertas fracturas paralelas a la de Palestina, porque la falla de Palestina en el extremo mar sur tiene una estructura de cabalgadura, de cola de caballo, coletas así. Bueno, yo creo que ahí termina esto. Ahora me voy para la otra presentación. ¿Alguna pregunta? Sí, bien pueda. Hola, hola. En Cajamarca, la mayor parte, digamos que en una emergencia siempre nos dicen que vayan hacia Naime, ¿sí? ¿Eso es realmente cierto? Bueno, Cajamarca está a 5 kilómetros del Machín, Naime está a 7 kilómetros, y las nubes ardientes que se esperan de un volcán como el Machín, dependiendo del volumen, si es una erupción importante, pueden tener un alcance que va más allá de los 10 kilómetros. Así de sencillo. Entonces, conclusión, para la gente del Toche, de Cajamarca, porque el Toche está muy pegado, hasta 3 kilómetros, ¿sí o no?, de la vereda. Y para la gente de Naime hay una cosa que he venido trabajando, cómo trabajar el riesgo volcánico. Y lo voy a poner con el caso de Hidroituango, porque ustedes me van a entender con claridad. Esto pues se lo dije yo a las autoridades, porque a mí me llamaron a preguntarme. Le dije, yo no estoy de acuerdo que se maneje así la amenaza. Por ejemplo, en Pasto ordenaron evacuar la zona roja del Galeras, hace como 15 años, más de tal vez 1.500 indígenas. Eso tiene un costo alto, no se puede. Entonces, por fortuna, están los observatorios vulcanológicos y las evacuaciones se hacen en periodo de naranja, que no es que esté inestable, sino que ya hay un pronóstico de probabilidad en días o semanas, así hay que manejarlo de allá. ¿De acuerdo? Nunca se maneja así. Lo mismo en el Hidroituango, yo les decía, si ustedes van a hacer las pruebas con la mitad del caudal medio, porque es que el río Cauca tiene variaciones de un 50% por encima de la media o del 50% por debajo. No es lo mismo que hagan las pruebas con el caudal bajito al máximo y que trabajen con una, con dos, con tres o con las 4 turbinas. Entonces uno también puede hacer un trabajo selectivo para no poner a la gente a sufrir. Y sí evacúe los que estén al pie, pero donde se demora media hora, para que va a evacuar esa gente, las alertas tempranas, pero que no hagan lo que estaba pasando en el Ruiz, que la alcaldía
de Vista Hermosa. Pues ese municipio llega hasta el Cañón de la Dionda, donde está el río Azufrado en la parte de arriba. Ese es el territorio de ellos pidiendo una alerta temprana para arriba. No, una nube ardiente, que es un fenómeno a más de 100 kilómetros por hora y a más de 100 grados centígrados, además de las caídas de bloques que arriba da, eso no da tiempo de nada. Eso le diría yo para el caso. ¿Sí le queda claro el concepto? Bueno. No, pero mire, yo estoy proponiendo para el Ruiz, estoy proponiendo para que el fenómeno sea un huésped condicionante de acciones y beneficios que amplíen la zona de amortiguamiento 1 kilómetro, porque hay un estudio de la Fundación Grupo HTM que dice que en el Parque de los Nevados la zona de amortiguamiento debe ser de 1 kilómetro, en las reservas forestales protectoras la zona con función, porque cambia el nombre, debe ser de 700 metros, y en los distritos de suelos como Guacas, el Rosario y el Diamante, el Gigante en Salamina, debe ser de 500 metros. Entonces, sí, se amplía esa zona a la gente que vive ahí afuera, que ya queda prácticamente, realmente puede, puede manejarse como lo acabo de decir, porque ya hay, si está en una zona de nubes ardientes, pues se evacúa hasta los 10 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, ellos pueden hacer un turismo comunitario y no a practicar nosotros como lo tenemos previsto con el ecoparque. Me da pena con el geoparque, pero yo lo digo con todo respeto, porque yo sé cómo está dañada la Sierra Nevada, cómo han dañado a Salento, cómo han dañado la charca de Guarinocito, que es una gente que yo quiero mucho, el rancho de la Macas que hay allá, mientras que el turismo comunitario es para que la gente como en el Amazonas no explote, coseche el medio y viva de él y complementen eso con servicios ambientales, artesanías certificadas. Se puede hacer una cosa distinta, la gastronomía, el habitismo les puede generar a ellos ingresos. No olviden que el turismo genera 1 de cada 8 empleos y el 10,5% del PIB a nivel mundial. Y lo digo aquí, doctor Hernando, el cultivo del café, el solo cultivo es el 0,8% del PIB. Entonces, el aviturismo y todo ese tipo para el Parque de los Nevados es para que ellos amen el territorio, lo conozcan y si lo quieren, le respeten el territorio del volcán, porque con la ley de ordenamiento territorial de 2011, que incorporó la gestión del riesgo, es lo que vamos a hablar de acá. Miren la erupción lateral dirigida y dibujada, este es el mapa viejo, se dan cuenta hacia el norte. ¿Pero por qué la dibujaron? Por la zona de debilidad del cráter Arenas. La dibujaron y viendo los depósitos que yo decía que existen, porque yo también hice parte de ese levantamiento, asociados a la erupción de 1845. Ahí está. Bueno. Profesor. Es al revés, esto. A su criterio, sí. Y yo creo que mucha gente está esperando también escuchar esto. En el peor de los escenarios, sí. En cuanto a Manizales, en cuanto a Chinchiná, ¿qué puede ocurrir? Si la erupción es... En el peor de los escenarios. Sí, en el peor. Si la erupción... Sí, en el peor... A ver, el escenario más probable es una pequeña erupción de tipo suplineana. El peor de los escenarios es una erupción como la que contempla el mapa y punto. Pero ahí viene, digamos, la cosa que yo considero. Dependiendo si es después del equinoccio o después del solsticio, podríamos tener hacia Pereira o Manizales una carga o que la tenga Fresno, ¿de acuerdo? Ese es el peor de los escenarios. No tiene sentido que usted compre un seguro contra caída de meteoros. Entonces, no espere que esto haga lo del Santa Elena, porque no, ¿de acuerdo? Atendamos el mapa de amenazas con su extensión, pero yo haría el pequeño ajuste que le acabo de señalar. Ese es el peor de los escenarios que hay que atender. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Bueno. ¿Esto por qué no me funciona? Ayúdenme. Ah, más durito. Ah, bueno. Sí. Bueno. Sí. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el Machín, vean, y a Cerro Bravo, y tenemos los 3 segmentos volcánicos de Colombia. Eso para señalar
que nosotros tenemos que desarrollar una cultura de adaptación, no solamente al cambio climático, sino también a las amenazas hidrogeológicas. Por ejemplo, sabemos que con una erupción tipo pliniana hay lluvias intensas, pues hay, por supuesto, cierre de vías por vías terciarias, sobre tanto por deslizamientos, pero también puede haber taponamiento de vías centrales. Entonces, ¿dónde disponer la maquinaria? Que ahí es donde es de gran utilidad cuál es la dirección dominante dominante de los vientos. Aquí una cosa, en el 85 nosotros habíamos hecho seminarios en la universidad y toda esa cosa, y entonces, claro, yo estaba coordinando el grupo y me pregunta a mí la prensa, ¿por qué los muertos? La respuesta que les di, y les cuento que es sincera, no teníamos institucionalidad. ¿Qué hay que hacer? Implementen institucionalidad. Entonces se creó el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, lo implementó el doctor Pablo Medina, pero al principio era una cosa flaca, porque simplemente era un funcionario que dependía del Ministerio de Gobierno y llamaban allá de Manizales, no, agoten la plata del municipio, ya la acabó, siga con la gobernación y cuando acaben, llamen a Bogotá. Así funcionaba eso. Eso era el sistema que teníamos. Yo hablaba después con Camilo Cárdenas y entonces cuando llegó el terremoto del Quindío, doctor, hemos hablado varias veces y usted acató una cosa que es la apropiación social de esos fenómenos para que los campesinos pues aprendan a movilizarse. Es un concepto muy complicado. Pero entonces aproveche porque como desmontaron Resurgir, ahora el FORE, hablemos con Everardo Murillo e institucionalicen la reconstrucción porque un desastre es el antes, el durante y el después. Pues institucionalizaron eso. Y después vino la niña 2010-11 con 30 municipios requiriendo reasentamiento, 20 de ellos como Gramalote por fuera de su jurisdicción. Y entonces volví a interactuar con esta gente, le dije, ¿sí ve qué falta el antes? Pues expidió la ley orgánica que menciono ahí, la 1454 del 2011 sobre ordenamiento territorial, para que no se construya Gramalote y no se construya Armero, donde no es, respétele el territorio. Es decir, con esta ley se incorpora la gestión del riesgo en Colombia, pero al mismo tiempo les decía, pero ojo que desmontaron el fondo de Resurgir, porque había un fondo cuando el Ruiz. Entonces crearon el fondo de calamidades y esa oficina chiquita del funcionario pasó a ser una cosa como planeación nacional. Y entonces me quedó contento y le dije, pues tenemos que volver a las lecciones que se perdieron en el camino. Yo coordiné el grupo de Ingeniería Sísmica de la Universidad Nacional, llegué a Pijao y entonces encontré una cosa. Vi que el Comité de Emergencias de Pijao tenía actas, no tan periódicas, pero tenía varias actas y un presupuesto de $1 millón de pesos, más o menos lo que ganaba el alcalde en esa época en Pijao. Entonces llamé a Camilo Cárdenas y le dije, Camilo, lo que usted propuso de la apropiación, vea que sí está funcionando. Se vino con un arquitecto muy reconocido ibaguereño que trabajaba en Naciones Unidas y donaron $70.000 para un taller de artesanos. Jaime Fajardo es el arquitecto, pues para que sepan. Lo donaron, pero resulta que estamos tan mal que, miren que en el caso del Ruiz, después de 38 años, el presidente ha dado la orden de evacuar a 2.500 familias. ¿Qué significa? Que si el volcán barrió el terreno, lo volvimos a ocupar de modo conflictivo. Entonces, por eso es que yo estoy proponiendo que nosotros entendamos todo lo que nos da un volcán en agua, en biodiversidad, suelos cafeteros, páramos. Eso es una maravilla para que lo volvamos un huésped condicionante de acciones y beneficios. Bueno, ahí tengo el Cerro Bravo, aquí tengo el mapa del Ruiz que vimos ahorita, aquí tenemos los mapas integrados de riesgo volcánico, los tipos de erupciones, y estas son las plumas eruptivas de colapso que se pueden presentar en un volcán. Esto para Cerro Bravo y para el Machín juega, pero para el Ruiz estos son eventos que no son de considerar, porque es como comprar una póliza contra caída de meteoritos, ¿de acuerdo? Bueno. Y aquí tengo el mapa que yo saqué en el 86 con la dirección de los vientos y sin la erupción lateral dirigida. Ese sí es de mi cosecha. Bueno, he terminado.
Quedo pendiente de preguntas. Doctor Gonzalo, probabilidad de erupción por la olleta o piraña. No se puede porque no conocemos la estructura interna del volcán. Yo he estado hablando con los de Injominas y les he dicho eso. Lo único que tenemos de la estructura interna son insinuaciones porque sabemos dónde están los enjambres de sismos, dónde están los epicentros, pero por ejemplo la falla termal del Ruiz, a ver, ¿por qué no me ayuda el amigo que me allá? Póngame el mapa geológico del Ruiz en las imágenes. Resulta que nosotros sabemos que las fallas termales del Ruiz tiene varios domos, San Cancio, después Tesorito, que fue un volcán, ese sí funcionó, y varios que no reventaron, domos volcánicos. Y tiene una dirección que es sureste, pero la Olleta y la Piraña tienen una dirección bien extraña, que es 90 grados, no tiene esa dirección. Entonces, miren las dificultades que tenemos nosotros para saber, mirando el mapa geológico, ese mapa, ¿se puede aumentar de tamaño? Ahí veo la falla Villa María Termales del Ruiz, hacia Manizales, que es el amarillito, ven una línea roja, y la falla Palestina, pero mire que generalmente el sistema de fracturas es paralelo a la falla Villa María Termales del Ruiz, y no se insinúa la falla que oeste que integra la Olleta con la Piraña, que cortaría la falla de Palestina. Son las grandes incógnitas que tiene el volcán. Yo estuve hablando con Paula Ladevíos, que por iniciativa, que tienen un supercomputador, y me dice, Gonzalo, ¿se puede modelar? Pues hablemos con ellos, vamos a ver qué se puede. La verdad es que no tienen, yo sé que no tienen sistemas para modelar, pero nosotros necesitamos dos tipos de modelación. Una, del proceso eruptivo, alimentándolo con mucha información. Cuando hicimos la perforación del pozo en Nereida, sacamos a 2 kilómetros más o menos, que no recuerdo, 200 grados Celsius de temperatura. Nosotros esperamos encontrar 160, 150, 200 y pico, a una simple distancia de 2 kilómetros. Incluso cuando usted saca agua a más de 100 grados, usted puede mover una turbina y va a botar el agua a 90 grados. No, ponga a funcionar un molino y le queda a 40 grados, la va a botar. No, ponga un invernador o va eso a turismo. Esa es la proposición. Pero ojalá reinyectando agua también y las aguas termales para la parte médica sí hay que traerles así, para hacer una geotermia que sea amigable con el medio ambiente y no una cosa, porque la contaminación, si eso se hace de otro modo, es bárbara. La geotermia tiene la posibilidad de permitir el uso escalonado de esto, pero entonces esa temperatura de 200, mire que estoy en la base de la Olleta, en la base de la Olleta. Es interesante. Doctor Gonzalo, tenemos una pregunta Sí. de las personas que están conectadas desde YouTube. Usted ya lo mencionó en su presentación 2 veces, de acuerdo a la dirección de los vientos, el tema de la ceniza. Sí. Preguntan, en caso de una emergencia, ¿sería adecuado evitar la evacuación entonces de vehículos por las carreteras dado la ceniza? Se condiciona la dirección de los operativos de emergencia, porque como esas cenizas en una erupción Plinia, Habana, Villa de Leyva y siguen para allá, entonces hay que atacar por Manizales, por el Líbano y pues digamos por la Laguna del Otuno, aunque esa vía no da para nada. Es el operativo de emergencia. Además, la maquinaria para reponer vías hay que disponerlo en esos lugares menos afectados para que no queden bloqueadas, porque los motores de combustión tampoco funcionan en un ambiente denso de cenizas. ¿Ya? Perfecto, muchas Sí. gracias. Sí. Un momentico, por favor, para que lo escuchen quienes están conectados. Tiene voz de hombre, pero no lo escuchamos. Vean. Profesor Gonzalo, ¿y el tiempo estimado de la ceniza en llegar a 30 kilómetros Plaza de Bolívar, tienen algo determinado? ¿Cuánto después de la erupción? Bueno, por ejemplo, es un poco de la mitad de lo que demoran los flujos de lodo posiblemente, o similar para llegar dependiendo de la dirección de los vientos y la velocidad.
Los flujos de lodo, por ejemplo, a Armero tardaron, a las 9 fue el paroxismo y a las 11 de la noche estaban llegando los flujos de lodo. Entonces, igual aquí en Chinchina, creo que fue 1 hora y media, alguien que recuerde que tardó en llegar acá, porque yo salí del laboratorio 45, bueno, yo salí del laboratorio de química a la casa, cuando llegué, me iba a acostar cuando escucho la avalancha desde Java, ahí vivía yo. Oía pasando por Río Claro, yo me salí al corredor a llorar, así pues la verdad. Y a las 6 de la mañana, pues a pesar de la señora mía, porque yo estaba con un niño chiquito y ella muy nerviosa, me bajé aquí al pescador a ver y fueron 14 metros la altura del flujo de lodo ahí en el pescador, eso es lo que me dio a mí. Bueno, eso. Sí, sí le queda clara la cosa. Ahora, puede que la ceniza, si va para el norte, tarde más en llegar a Manizales que si estuviera soplando. Doctor Gonzalo, una Sí. pregunta por acá. Usted mencionó al principio de su charla que actualmente, perdón, que habían 20 kilómetros de hielo en el glaciar. Kilómetros cuadrados, sí. Kilómetros cuadrados, que ahora debe ser una tercera 10, parte. 10. Bueno, Ahora 10. En ese caso, en una erupción, uno debería esperar una avalancha de una magnitud similar o inferior a lo que ocurrió en 1985. Bueno, ahí influyen dos cosas. El área de glaciar que cubra esa vez solamente fue el 20%, muy poquito para lo que había. Por ejemplo, el río Recio no tuvo flujo. Entonces, dependiendo de la dirección del flujo y yo pienso que por tener ese domo atravesado vamos a tener varios sources, entonces yo pienso que el área no va a ser la misma. Pero aquí una cosa, si es la erupción pliniana, ahí sí téngase más fino porque no vamos a tener el 20% de lo que hay, sino más área. Entonces yo pienso, además, digamos, lo que se fundió más o menos me da 40 millones de metros cúbicos y yo decía que era alrededor de 50, tal vez 60 millones de metros cúbicos los flujos de lodo. Entonces la lluvia fue una lluvia pertinaz, digamos, del orden de 10 millones de metros cúbicos. Entonces el volcán genera agua. Por ejemplo, el Cerro Bravo tiene flujos de lodo, el Machín tiene flujos de lodo enormes por el agua que acompaña la erupción, por ser una erupción, claro que en el caso de Cerro Bravo y Machín, de tipo pliniana, que es mucho más complicada, pero el Ruiz tiene su propia cuenta de agua. Yo pienso que lo sensato es atender el flujo de lodo como esté, porque usted no sabe si la pequeña erupción encadena la otra. Por ejemplo, hablé yo del proceso de despresurización de una cámara magmática. ¿Ya? Guggenbach fue el que nos enseñó a nosotros, vino de Nueva Zelanda, 40 años de experiencia en volcanología. Él dije, está con la fumarola, espere que se despresurice el volcán. No sabemos cuándo, por lo que nos contaron, porque yo les había comentado que aparecía un mapa que dice Victoria sin C y volcán con B larga, un poco después de la fundación de Mariquita y Victoria. O sea, que en esa época veían el Ruiz con un penacho muy negro y también Cieza de León y toda esa gente habla de que arriba se ve un volcán con una pluma muy negra. ¿Por qué se veía tan fácil? Porque en esos 300 años, 1550, 1850, los glaciares tenían 100 kilómetros de hielo, que es lo que explica los arenales de hoy. Entonces, de lejos se podía ver un volcán a distancia. Pero no fue porque los indígenas le contaron eso, vieron volcán allá arriba. Entonces el Ruiz tiene también la maña de demorarse décadas, no como el Galeras que funciona 5 años y venga. No, el Ruiz, mire cuánto ya, 38 años. Entonces eso muestra también la complejidad del proceso magmático por el basamento, la complejidad del basamento. Doctor Gonzalo, preguntan acá desde YouTube. Ya conscientes Sí. pues, de las diferencias en las erupciones que usted plantea entre el Machín y el Ruiz, por ejemplo, pero haciendo un paralelo entre la carga de magma de ambos volcanes, ¿es similar o es mayor la del Machín? El Machín tiene 800 años sin trabajar. Tiene 800, pero tuvo una erupción de 5 kilómetros cúbicos Holocena, muy reciente. Entonces, es muy difícil pronosticar, pero sí
veo yo que el proceso eruptivo en el volcán, que sea más bajito, tiene que subir menos el magma, es desfavorable y eso apunta a que deberíamos esperar una erupción importante. Pero aquí, por fortuna, tenemos un mapa de amenazas de ese volcán y es lo que hay que atender, ese mapita. Lo sensato es, mire, yo les digo, la gente de Injominas ha hecho un esfuerzo. Néstor García Parra murió en el Galera. A mí me habían nombrado en la subdirección de Ingeominas, yo no fui. El doctor Alarcón me dijo, Gonzalo, véngase con el equipo suyo porque ustedes desarrollaron la geoquímica sacando esos gases. Y entonces se murió mi papá el martes y el jueves era el viaje. Yo aplacé esa ida y el jueves que llegué a la finca, después de entierro y todo, pues la finca de los suegros míos, cuando hice en el Galeras, ahí mismo yo sabía que el Galera, porque yo he estado allá antes, es un cráter y adentro un morro San Cancio que tiene el cráter que funciona. Es decir, es un dentro de un gran volcán, ese es el Galeras. El Galeras también es en una erupción de tipo pliniana, pero allá en el caso del Galeras también había un vulcanismo, digamos, prehistórico, geológico, emigrando de sur a norte como el de acá. Las historias se repiten. Bueno, agradecemos mucho al doctor Gonzalo por la charla. Muy amable. Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes. Doctor, muy amable a usted. Le aprendí mucho hoy y mil gracias. Y lo que me alegra usted con toda esa juventud aportándole al país, como lo ha hecho siempre Cenicafé. Muy importante.